En mayo de 1996, una tormenta severa atrapó a varios alpinistas en lo alto del monte Everest mientras descendían de la cumbre. Un total de 8 alpinistas murieron en lo que se ha convertido en una de las tragedias individuales más mortales en la historia de ascensiones de la montaña. Uno de ellos fue Scott Fisher, un reconocido guía de escalada de Seattle. Esta es su historia. Scott Fisher nació el 24 de diciembre de 1955. Creció en Michigan y Nueva Jersey. Su relación con las montañas comenzó con un documental que vio en 1970 cuando tenía 14 años. Su amor por la montaña era profundo y pasaría el resto de su vida persiguiendo las cumbres. Pasó los siguientes 2 años tomando cursos de escalada y se mudó al oeste cuando se graduó de la escuela secundaria. Él y su esposa, Jeannie Price, se mudaron a Seattle en el noroeste del Pacífico en 1982, donde tuvieron 2 hijos. En 1984, Scott fundó Mountain Madness con Wes Krause. La compañía comenzó en la proximidad cercana de las cadenas montañosas Cascade y Olympic. La empresa se expandió inmediatamente para incluir también aventureros internacionales. Scott guiaba a clientes para escalar grandes picos montañosos alrededor del mundo. En 1984, Fisher y Wes Krause hicieron la segunda ascensión exitosa del puente Isikla en el monte Kilimanjaro en África. Como instructor de escalada experimentado con un estilo natural de liderazgo, entendía que el descubrimiento y el desafío del montañismo podían transformar la vida de las personas. Escalaba no solo por satisfacción personal, sino también para ayudar a los demás. Era un defensor de los menos afortunados y ayudó a recaudar fondos tanto para la investigación del SIDA como para la organización de ayuda internacional CARE. Fisher estaba preocupado no solo por alcanzar la cumbre, sino también por mantener limpias las grandes laderas del mundo. En 1994 dirigió el proyecto ambiental Everest, uno de los primeros esfuerzos creíbles para recoger los desechos que se habían acumulado durante 40 años. Su equipo retiró 250 botellas de oxígeno del Collado Sur y 2.500 libras de basura de la montaña. Recibió el premio David Brower por ese trabajo notable. En 1990, Fisher se convirtió en el primer estadounidense en alcanzar la cumbre del Lhotse, la 4ª montaña más alta del mundo. 2 años después, en 1992, escaló el K2, uno de los 8000 más difíciles del Karakoram. En su primer intento de cumbre, Fisher y los aventureros abandonaron su intento en el campamento 3 para rescatar a Alexei Nikiforov, Thor Kaiser y Chantal Mauditz. Llegaron a la cumbre en su segundo intento sin el uso de oxígeno suplementario con Charlie Mays. A través de Mountain Madness, Fisher guió la escalada de 1993 para el Kure Denali en Alaska. La expedición recaudó $280,000 para la Fundación Americana para la Investigación del SIDA. En 1994, Scott Fisher y Rob Hess escalaron el monte Everest sin el uso de oxígeno embotellado. Con ese ascenso, Fisher había escalado 6 de las 7 cumbres más altas en 7 continentes, con la excepción del Vinson Massif en la Antártida. El año siguiente, en 1995, escaló el Broad Peak en el Karakoram. Dirigió su expedición de manera segura por la montaña durante una tormenta que mató a muchos escaladores, incluida Alison Hargreaves, cerca en el K2. En enero de 1996, Fisher escaló el monte Kilimanjaro en África como parte de un esfuerzo que recaudó $1 millón en donaciones para CARE. Aparte de las montañas mencionadas, Fisher estuvo en el Matterhorn, el Capitan, Mont Blanc, Pic du Communisme, la Aconcagua y el Dimon Kulm del Monte Kenia, por nombrar solo algunos. Fue uno de los pocos estadounidenses en haber llegado a la cima del K2 y el primer estadounidense en escalar el Lhotse, la 4ª montaña más alta del mundo. En
En mayo de 1996, Fisher guió a un equipo de 18 para escalar el Everest. El equipo incluía 2 guías, Neil Beidelman y Anatoly Bokreev, y 8 escaladores. El equipo fue asistido por 8 Sherpas dirigidos por Lobsang Jambu Sherpa. El 6 de mayo, el equipo Mountain Madness dejó el campamento base rumbo a la cumbre. La mayoría de los miembros del equipo desde el campamento 4 en el Collado Sur escalaron durante la noche y alcanzaron la cumbre en la primera tarde del viernes 10 de mayo. Observaron los patrones climáticos desde arriba. Parecía haber una tormenta más abajo en la montaña, pero no sabían si estaba nevando o solo era una capa de nubes. Era hábito de Fisher seguir al equipo y ayudar a aquellos que necesitaban atención especial. Cuando Beidelman lo adelantó en el descenso, Fisher estaba teniendo dificultades y le dijo a Beidelman que lo estaba pasando mal. Fisher alcanzó la cumbre después de las 3:45 de la tarde, mucho más tarde que la hora segura de retorno, que era a las 2 de la tarde. Estaba exhausto por el ascenso y se enfermaba cada vez más, posiblemente sufriendo de GPH, HC o una combinación de ambos. A última hora de la tarde, los vientos alcanzaban 75 millas por hora. La nieve caía tan fuerte que no podían ver más que un par de pasos adelante, y tenían que gritar para ser escuchados por alguien que estuviera a su lado. Las temperaturas habían caído en picada. Estaban desorientados, y cuando el pánico comenzó a aparecer, Beidelman luchó por mantener al equipo calmado y unido. Temblando por hipotermia, Beidelman y 2 de los escaladores más fuertes bajaron al campamento y se desplomaron. Bokreev, el primero en regresar al campamento alto por orden de Fisher, fue tras los escaladores varados. Haciendo numerosos viajes, él lideró y en algunos casos arrastró a los miembros del equipo de regreso al campamento. Para 4:30 de la madrugada del sábado, todo el equipo había llegado al campamento excepto Fisher. Fisher salió de la cumbre alrededor de las 4 en punto de la tarde. Descendió con Lobsang Jambu Sherpa parte del camino, cuando la tormenta envolvió las laderas superiores de la montaña. Jadeando, se lanzó por el balcón de la arista sureste. Le pidió a Lobsang que descendiera sin él y enviara a Bokreev para ayudar. La única esperanza de supervivencia de Scott era llegar a la relativa seguridad de una tienda en el campamento 4, montada 450 metros más abajo en el Collado Sur. En una tormenta de nieve gélida y luchando contra vientos extremos, se desplomó en la nieve a unos 50 metros por debajo del balcón. Exhibió desvestirse de manera paradójica, comúnmente asociado con la hipotermia. Se quitó la máscara de oxígeno y los guantes, y abrió su chaqueta de plumón. Envuelto en la tormenta de torbellino, expuesto y solo en la montaña por la noche, Fisher se deterioró durante las siguientes 15 horas. El 11 de mayo, cuando amainó la tormenta, 2 Sherpas alcanzaron a Fisher y Kau Ming Hu, líder de una expedición taiwanesa que también fue atrapada en la tormenta. Lograron revivir a Kau, pero Fisher estaba en coma profundo y apenas respiraba. Las posibilidades de supervivencia de Fisher eran escasas y lo dejaron envuelto con una botella de oxígeno mientras trabajaban para llevar a Kau a un campamento más bajo. 2 días después, el lunes, Kau y Beckweather Abdalas fueron evacuados en helicóptero desde las montañas por un helicóptero nepalí. El escalador Ed Biestur-San dijo a Outside Online que Bokreev hizo varios intentos de escalar después de Fisher, pero el clima era demasiado severo y tuvo que regresar. Finalmente llegó a Fisher tarde el sábado, pero Fisher había muerto. Bokreev cubrió el torso superior de Fisher y movió su cuerpo por la ruta principal de escalada. Su cuerpo permanece justo debajo del balcón en la cara triangular del Everest a unos 8.400 metros. Lobsang Jambu Sherpa murió en una avalancha en el otoño de 1996 en otra expedición al Everest.
y Bukreev murió en diciembre de 1997 en una avalancha en Annapurna. La empresa de escalada de Fisher, Mountain Madness, fue comprada en 1997 por Keith y Christine Vasco, quienes también murieron en una avalancha en una montaña en China en 2006. Scott Fisher era un escalador fuerte y decidido que inspiraba a los demás. Era carismático y realmente motivaba a la gente. Disfrutaba mucho llevar a su cliente a la cima. Tenía 40 años cuando murió. Se unió a otros en las laderas del monte Everest para servir como un recordatorio perpetuo de la mortal seriedad del montañismo. Su espíritu, sin embargo, volará libre en las montañas que tanto amaba. Muchas gracias a todos por ver este video. Y si lo disfrutaron, por favor, denle me gusta y dejen un comentario. Si quieren ver más contenido como este en el futuro, por favor consideren suscribirse al canal, ya que hay mucho más por venir.